Esta predicación la titulé El río de Dios y vamos a comenzar en Ezequiel capítulo 47, versículo 3. Y esta es la visión que le mostró nuestro Señor al profeta Ezequiel. Y aquí Dios nos va a enseñar de qué manera podemos obtener lo que cada uno de nosotros necesitamos. Si nosotros no lo queremos hacer, nosotros vamos a ser los que vamos a pagar las consecuencias de no obedecer. ¿Ya lo tienen? Y dice el versículo 3: el hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Vemos que para sumergirnos en el río de Dios, en su presencia, a través de venir con un corazón contrito y humillado, humillarnos ante su trono de la gracia y sumergirnos en el río, ¿para qué? Para que Él nos conceda las peticiones de nuestro corazón. ¿Sí? A través de 2000 metros ya no era un río. Y esa es la visión que le mostró el Señor al profeta Ezequiel. ¿Y este río dónde nacía? Salía del templo de Dios. En este río había libertad, en este río había sanidad. Todo árbol, de toda clase de árbol se daba. Entonces nos enseña que no basta con solamente venir y sentarnos. No es suficiente. Tenemos que abrir nuestro corazón y postrarnos en su presencia. Porque solamente así que Él que pesa los corazones de los hijos de los hombres, sabe con qué intenciones vienes tú aquí a su casa. Si viene nada más por pasar un tiempo, por convivir con quien has hecho una amistad, o realmente vienes a honrarlo, a exaltarlo y a glorificarlo. Ya la iglesia de Jesús está conformada, bien conformada, o sea, ya nomás vienen, esperan el tiempo y que Dios los bendiga y nos vimos. Cuando sus pensamientos son otros, cuando sus planes ya son otros. Y nosotros tenemos que someternos a los pensamientos de nuestro Señor, a sus planes y a sus propósitos de nuestro Señor, no a los nuestros. ¿Quieres ser renovado, transformado, cambiado, purificado? Métete a su río. Porque hay muchos que vienen y nada más tienen el agua hasta los tobillos. Y para que venga la unción y el poder del Espíritu Santo, debes de sumergirte al río de Dios. Tenemos que aprender de la palabra. Jesucristo cuando fue bautizado no fue bautizado por aspersión, no. Él fue bautizado por sumersión. Y cuando Él fue bautizado, ¿qué dice la palabra? Que el Espíritu Santo descendía en forma corporal de paloma. Y fue lleno del Espíritu Santo. Cuando fue al desierto, ¿quién fue el que lo guió? El Espíritu Santo. Cuando duró esos 40 días orando y ayunando, ya no descendió lleno, descendió en el poder del Espíritu Santo. O sea,
A través de que tú te sumerges en su río y a través de la relación que tú tienes, Dios te empodera, Dios te capacita, Dios te prepara. Porque antes de que Jesús hubiera sido bautizado, Él era un hombre ordinario como nosotros. Por eso Él nació 100% hombre, 100% Dios. Pero nos enseña su palabra de qué manera debemos de hacer las cosas para poder ser revestidos del poder del Espíritu Santo. No venir nada más a sentarse aquí. ¿Qué hacía Jesús antes de ser bautizado? No enseñaba, no predicaba, no anunciaba las nuevas del reino, no. Él no hacía nada. Él nomás estaba esperando el momento que el Padre tenía preparado para comenzar su ministerio. Y ese momento se dio cuando Jesús fue al río Jordán. No dice que, no, Él tuvo que ir al río Jordán para ser bautizado, para que comenzara un nuevo ministerio. Porque en Israel había cojos, mancos, leprosos, ciegos, enfermos. Y por eso el Padre nos enseña a través de su palabra cómo es como te puede capacitar y cómo es como puedes recibir una sanidad, cómo es como puedes recibir libertad, cómo es como puedes recibir un trabajo, lo que tú estés necesitando. Porque al que cree todo le es posible. ¿Qué necesitas? ¿Tienes fe? ¿Qué es lo que te falta? Porque en las manos de nuestro Señor está todo lo que cada ser humano necesita. Todo. En Él no nos falta nada. Con Él tenemos todo. No todo lo malo, todo lo bueno. Ahora, ¿cuál es la causa por la cual estamos padeciendo tanta necesidad? ¿O estamos sufriendo a causa de una enfermedad? ¿No dice su palabra que por su llaga nosotros fuimos curados? Es necesario examinar nuestra vida. ¿Qué es lo que te ha llevado a que hoy en día estás como estés? Y tienes que arrepentirte de tus malas decisiones. Porque ¿qué padre le va a agradar que sus hijos y sus hijas estén sufriendo? A ningún padre terrenal, mucho menos a nuestro Padre Celestial. Él te dio la vida para que la disfrutaras y para que la vivieras en santidad. Porque cuando tú vives una vida en santidad, tú estás viendo el rostro de tu Padre y tú estás obedeciendo cada una de las cosas que te está enseñando. Aquí tenemos que sumergirnos en su presencia. Jesús se sumergió, lo sumergió Juan y ya no fue el mismo. ¿Por qué? Porque descendió el Espíritu Santo y fue lleno del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo toma el control de tu persona de los pies a la cabeza, ya no eres el mismo. Porque aprendes a entender el plan y el propósito de tu Señor. Jesús lo entendió, porque ya después su naturaleza humana ya no funcionó para nada. Todo fue a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que lo guió al desierto. Cuando duró esos 40 días fue lleno del poder del Espíritu Santo. Descendió en el poder del Espíritu Santo y de ahí en adelante el Espíritu Santo lo guió hasta que terminó la obra redentora de nuestro Señor. Ya no lo guió su naturaleza humana. Él nunca más fue el mismo. Y vemos que nuestro Padre es un Dios creativo, porque de la nada hacía todo, y hizo todo, y creó todo. ¿Qué necesitas en tu vida? ¿Necesitas ser sanado?
¿Necesitas ser restaurado? ¿Necesitas ser liberado? ¿Qué es lo que necesitas? Ponte en las manos del alfarero. Y Él es el que va a hacer acorde al plan y al propósito que tiene para la vida de cada uno de su pueblo, para la vida de cada uno de sus hijos. Tenemos que cambiar nuestra actitud. Tenemos que venir con la expectativa de qué es lo que nos va a hablar nuestro Dios, qué es lo que nos va a enseñar nuestro Señor. No nada más como un tiempo de estar aquí sentado y como que ya que acabó y todo ya muy placentero. ¿Qué es lo que te va a enseñar? Porque lo que te va a enseñar va a ser para tu propia familia, para tu propia persona, para tu descendencia. Y si lo que te va a enseñar tú lo pones en práctica, eso va a ser de bendición para los tuyos. Porque si tú no practicas lo que te va a enseñar o lo que te está enseñando, entonces tú estás caminando en tu voluntad. Y tú estás haciendo tu propia voluntad, no la de tu Padre, no la de tu Señor, no la de tu pastor. Porque al pastor lo siguen todas las ovejas. Este templo nace del río de Dios. Este río, el río de Dios nace del templo, de su presencia. Por eso Él estableció el templo, los lugares donde congregarnos. Él lo estableció. Por eso dijo en Hebreos, que no lo tengamos como muchos lo tienen por costumbre. Sí, Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente, Él donde quiera está, pero también tiene un lugar específico donde venir a adorarlo, donde glorificarlo y exaltarlo, aparte del lugar secreto que nosotros tenemos en nuestro hogar, porque es parte de los mandamientos que nuestro Señor nos está enseñando. Ah, pues sí, está en la calle, está donde quiera está Él. Pero estos lugares están establecidos para predicar su palabra. Y para todo el hambriento y el sediento que tenga ganas de conocerlo, va a llegar y va a estar aquí en su casa. ¿Sí? Porque el reino de los cielos es para los hambrientos y sedientos, no para los conformistas. Y eso es lo que nos enseña en Romanos capítulo 12. No os conforméis a este siglo, no os conforméis, sino renovaos. ¿Y cómo va a venir la renovación? A través de la relación. Porque donde viene la renovación y la transformación, viene a tu mente y a tu corazón. No nada más venir con que pues ya es domingo y voy a ir a la iglesia y soy cristiano. ¿Y qué te va a enseñar tu Padre? ¿Por qué no vienes con la expectativa de qué palabra te va a enseñar? Para que el día de mañana o en la tarde ya no seas el mismo cuando llegaste aquí a recibir la palabra, a recibir la enseñanza. Dice en el 12, junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán fruto. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. ¿Qué fue lo que comió Daniel? A Daniel no le daban los manjares. A Daniel le daban verduras, le daban frutas. Y su cuerpo resplandecía más que aquellos hombres que le daban manjares. Y no solamente lo guardaban sano, estaba radiante porque tenía la presencia y el poder del Espíritu Santo en su vida. En Él vamos a encontrar todo
Él no te quiere enfermo. No te conformes que esa es la voluntad de Dios. No. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No permitas que el enemigo te infunda pensamientos que no vienen de parte de nuestro Señor. Al que cree todo le es posible. Si tú le crees que Él es el Dios Todopoderoso, que se levantó de entre los muertos para reinar con poder, con justicia y autoridad, y que Él, siendo nuestro Señor, nos dio el poder y la autoridad para atar en el nombre de Jesús todo lo que declaremos. Claro, cuando estemos dentro de su voluntad, porque cuando estamos dentro de su voluntad, nada podemos hacer. No podemos mover ni una hoja del árbol, pero si estamos dentro de su voluntad, Él nos capacita y Él nos respalda para que lo decretemos y declaremos. Tarde o temprano se cumple aquí en la tierra y allá en el cielo. Dios no nos quiere ver sufrir, nuestro Padre no nos quiere ver sufrir. Todo lo que nuestro Señor nos da es para bien. Y el árbol que estaban ahí a la orilla del río de Dios producían frutos. No eran frutos malignos, eran frutos que te alimentaban, que te fortalecían. Porque dice su palabra que árbol que no dé fruto será cortado, desarraigado y echado al lago de fuego. ¿De qué tipo de árbol eres? ¿De lo que está plantado en el río de Dios? Que cada mes da su fruto, que su hoja no cae y que a través de tu palabra puedes sanar tu prójimo. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿O cómo lo estás haciendo y para quién lo estás haciendo? Todo ser viviente que pase por ese río vivirá. Porque solo nuestro Señor, Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Él no vino a quitarnos la muerte fuera del tiempo que Él ya tiene preparado para cada uno de nosotros. El enemigo se ha encargado de estar robando la vida de la creación de sus manos, que somos nosotros. Y todo viene haciendo a través de desobedecer lo que nuestro Señor nos está enseñando. Por no practicar lo que Él nos está enseñando. Y si no practicamos lo que Él nos está enseñando, ¿cómo vamos a crecer? Entonces, los responsables somos nosotros, porque nuestro Señor ya hizo todo. Él ya lo estableció todo. Depende de tu persona y de mi persona y de cada quien. ¿Lo tomas o lo dejas? Cada quien va a sufrir sus consecuencias. Aquí no va a ser porque yo voy a sufrir por la... No. Cada quien va a sufrir las consecuencias acorde a las decisiones que estemos tomando. ¿Y para qué la estamos tomando? Porque si tomamos decisiones, va a haber un propósito por el cual tú estás tomando las decisiones. Dios lo va a saber claramente, si es para honrarlo o si es para hacerlo del mundo. Después no nos estemos quejando, porque si te metes y te sumerges en su río, en él hay sanidad. Vayamos al Salmo 1. Del 1 al 3 vamos a leer. Y los que hacen esto son dichosos. Por eso nuestro Señor, Él nos confirma y nos lo reafirma a través de su palabra, Dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y de día y de noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río,
que cuando llega su tiempo da su fruto, y sus hojas jamás se marchitan, y todo cuanto hace prospera. Tenemos que tener cuidado. Si realmente nosotros estamos meditando en nuestras vidas el libro de la ley de día y de noche. No dice que vas a estar en ruina. No. Que todo lo que tú hagas va a ser de bien y va a ser para bien. Porque la gente que tiene a Dios sabe por qué está aquí y para qué está aquí. No para hacer el mal, sino para bendecir y hacer el bien aún hasta el peor de nuestros enemigos. Qué agradable es estar con nuestro Señor, porque en Él tenemos recompensa. Él es el que nos prospera, Él es el que nos da el crecimiento, Él es el que nos da el discernimiento para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, para ser más que vencedores en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Por eso Él nos habla a través de su palabra claramente. Todo lo podemos en Jesucristo, que Él es el que nos fortalece, no porque yo sea bueno, no, ni tú ni nadie. Él es el que nos capacita para ir escalando peldaños, para ir creciendo espiritualmente, para ser cristianos maduros. Por eso la madurez no se mide a través de los años. La madurez se mide a través de la actitud de la persona. Porque así puede tener 50, 70 años. No quiere decir que esa persona ya es una persona madura. Espiritualmente no. Se va a medir a través de la actitud. ¿Qué tipo de actitud tiene esa persona? Y vas a encontrar en su forma de expresar lo que hay en su corazón. No nada más por tanta palabrería que suelte, no. Si realmente es una persona que se compadezca de su prójimo, que le duela lo que está aconteciendo hoy en día en nuestra ciudad. Nosotros tenemos que tener compasión. Si decimos que tenemos a Jesucristo, nosotros tenemos que tener compasión. Nosotros tenemos que tener humildad. Tenemos que ser mansos, humildes de corazón, no de la boca. Y vamos a reflejar que realmente tenemos a Jesucristo en nuestras vidas. Que ya no vivimos nosotros, mas Jesucristo vive en nosotros, y que Él es el que nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre. No que mis deseos, no que mi voluntad me guíe por donde yo quiera andar, no. Que Jesucristo guíe cada uno de los pasos que tenemos que dar en este mundo. Así como el Espíritu Santo lo guió a toda verdad. Si el Espíritu Santo que mora en ti te guía a toda verdad, puedes tener la seguridad y la confianza que estás haciendo las cosas rectas y correctas delante de los hijos de los hombres y delante de Dios. Pero si no la estás haciendo, ponte a cuentas, ¿sí? Porque si tú no expones el pecado te va a exponer, te va a dar a luz. Cuando uno está plantado a la orilla del río no necesita que te rieguen. No, esos árboles no necesitan que lo rieguen. ¿Quién es el que lo riega? Nuestro Señor. Nuestro Señor. Y si nosotros somos árboles, por eso dice que árbol que no dé fruto será cortado, desarraigado y echado al lago de fuego. ¿De cuál tipo de árbol eres? ¿Del que da fruto de vida? ¿Que su fruto sirve de alimento para fortalecer sus cuerpos?
Cuando tú das una palabra de vida, de fe y de esperanza a tu prójimo, ¿o de cuál tipo de árbol eres? Porque nosotros, Dios nos estableció para hacer su voluntad y para darles una palabra de vida, una palabra de esperanza, una palabra de fe. No para derrotarlos, porque el enemigo es el que viene a derrotarlos, viene a destruirlos, viene a robarlos. Nosotros tenemos que darle una palabra de lo que ya está escrito aquí de nuestro Señor. Porque una palabra puede cambiar la vida de nuestro prójimo. ¿Sí? Si no puede decirle, tú puedes en el nombre de Jesús. Porque en Jesús hay poder. En Jesús no hay religión, hay poder. Y eso es lo que nuestro Señor tiene para su iglesia. Nuestro Señor tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Y Él nos lo muestra a través de su palabra. ¿Cómo llegó nuestro Señor Jesucristo? Él siendo el dueño de todo, del oro, de la plata, del mundo, su plenitud, de lo que se ve, de lo que no se ve. ¿Cómo llegó? ¿Cómo, en dónde vino a nacer? En un pesebre. Y eso nos demuestra de qué manera debemos de ser nosotros. Él nació humilde, no porque no tuviera dónde, no, para enseñarnos que la humildad debe de estar al 100% en cada cristiano. Porque si tú no tienes humildad, lo que tienes es lo contrario. Es orgullo, es altivez de espíritu, es soberbia. ¿Y qué dice su palabra? Que Dios ve de lejos al altivo, mas al humilde lo tiene aquí en sus manos. Y nos enseña que Él, siendo dueño de todo, dice que se desposeyó de toda deidad y se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos con toda bendición en lugares celestes y en la tierra. Y cuando Él nació, ¿qué aconteció? Esos grandes sabios del oriente no le llevaron el oro, no le llevaron la plata, no le llevaron la mirra, no le llevaron piedras. Porque todo viene por revelación. El Señor le reveló quién era el Mesías y el Salvador, el dueño de todo. ¿No dice en el Salmo 24? Porque mío es el oro, mío es la plata, el mundo, su plenitud y todo cuanto en él habitan. La gente entendida sabe qué hacer. Lo que necesitamos es que Dios nos lo revele. Y gracias a su gran amor y su gran misericordia, hoy en día podemos decir, somos libres. ¿Por qué nos libertó? Él nos sacó del lodo cenagoso, de las garras en las cuales nosotros nos encontrábamos, de la droga, del alcohol, del adulterio, del secuestro, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, al reino de la luz. Por eso Él, a través de su sangre, nos purificó, nos santificó, nos lavó y nos guarda cuando estamos haciendo su voluntad, para que cuando nos hable, nosotros estemos prestos y atentos a escucharlo para obedecerlo. Pero si te habla y no lo obedeces, ¿tú crees que te va a estar hable y hable? No. Uno es el que necesita del Padre. Y si tú no estás presto y atento, después no te estés quejando.
Porque el Padre nos está hablando cada momento que estamos escudriñando o que estamos en una relación. Y lo que hacemos es tomar lo que nos conviene. ¿Sí? Y hasta le acomodamos para que diga, no, a mí me dice que es esto. O sea, viene la malinterpretación. Siendo que eso viene siendo una trampa mortal para su propia persona. Porque la palabra mata, mas el Espíritu vivifica. El Espíritu es el que te va a dar vida. Y cuando el Espíritu te está revelando su palabra, eso es lo que viene a tu persona. Vida y vida en abundancia. Cuando tú tomas la palabra como tú crees sin entenderla a través de la revelación, la propia palabra te está matando. Entonces tenemos que entender bien de qué manera Dios nos está hablando. Y Él tiene todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto para sus hijos. Y Él en el principio nos enseñó que nosotros nos enseñorearíamos de todas las cosas. No que las cosas se enseñoreen de nosotros. A uno les dio la capacidad de enseñorearse de ciertos trabajos, a otros de otras cosas, a otros de científicos. Pero Dios no se equivocó en nada. ¿Para qué? Para que hubiera todo lo que necesitamos aquí en esta tierra. No para que lo que hoy en día hay muchos científicos que están haciendo para destruir lo que Dios creó. ¿Por qué? Porque le están dando un enfoque contrario. Y eso no es de Dios. Eso es del maligno. Quiere acabar con toda la creación, la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que somos nosotros. Y tanto rencor y tanto odio que hay, aún en los que están aquí en la iglesia, que se dicen ser cristianos, cuando son enemigos de su compañero o de su compañera. Tienes que mostrar el amor de Jesús. Si realmente tienes a Dios, rápido se va a visualizar quién es la persona que lo tiene. Y quién es la persona que realmente no tiene nada. Que es un sepulcro blanqueado, dice la palabra. Aparentan todo que tienen todo, pero por dentro no tienen nada. Vayamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Y dice en esta carta que le manda Pablo a los tesalonicenses: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. O sea, Jesucristo tiene una voluntad específica para su iglesia, no tantas voluntades. ¿Sí? Y tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que tú estés enfermo. La voluntad de Dios no es que tú estés postrado, que estés preso. Esa no es la voluntad de Dios. Porque te imaginas, estás sufriendo y vas a sufrir o estás sufriendo, pero por las decisiones equivocadas que tú has tomado. No porque Dios quiere que estés así, porque cada uno va a pagar las consecuencias de las decisiones que uno haya tomado. Y muchas de las veces se van a manifestar enseguida, y muchas de las veces se van a tomar un tiempo para que se manifiesten esas malas decisiones que tomaste. Dice, no apaguen el espíritu, o sea, no lo constrites. ¿Qué fue lo que le decía Pablo a Timoteo? Enciende la llama del espíritu. ¿Cómo se va a encender?
A través de la oración, a través de la intercesión, a través de la relación. Enciende la llama del Espíritu, Timoteo. Acuérdate cuando te puse las manos. Lo recibiste, no lo apagues. Crea un estilo de vida. En la mañana, en la tarde y en la noche, ten una relación. No lo apagues. Porque ese ya va a ser tu problema. O sea, era lo que estaba diciendo. Porque si Dios te dio su Espíritu es para que tuvieras una relación. No para que hagas todo lo que tú quieras y como quieras. El Espíritu Santo es para que nosotros tengamos esa relación. Y esa relación nos la enseña a través de Jesucristo con el Padre. Cada que terminaba él, en la madrugada subía al monte y en la noche subía al monte. ¿A qué subía? No encender la llama, él ya la tenía encendida. Porque simple y sencillamente él es Dios. Pero nosotros como personas es donde Él muestra y es donde nuestro Señor pesa nuestros corazones si realmente nosotros tenemos una relación. Porque donde nosotros tenemos una relación, nosotros tenemos que levantándonos, ponernos a orar, ponernos a escudriñar su palabra en la tarde o en la noche. Y eso es lo que nos va a pesar si realmente somos genuinos o somos imitadores nada más. Si nosotros encendemos la llama del Espíritu, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, para que tomemos decisiones buenas, agradables y perfectas, no decisiones malas. Las decisiones equivocadas va a ser cuando nosotros apaguemos el Espíritu Santo. Y después no nos estemos quejando, que fue nuestro Señor. Fuiste tú, fui yo, o el que esté haciendo las cosas desordenadamente. Nuestro Señor nos enseña su palabra para practicarla y obedecerla. Dice, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno. ¿Qué dice? Somételo todo a prueba. O sea, examínalo todo primero, si es de Dios, o si es una doctrina de hombre, o si es una doctrina del demonio. Si es de Dios, aférrate a todo lo bueno. No en unas cosas sí y en otras no. Aférrate a lo bueno. Eviten toda clase de mal. Toda está hablando. Cuando el Espíritu te guía a toda verdad, esto es lo que hace. Evitas toda clase de mal. Cuando el Espíritu Santo de Dios no tienes esa relación, lo que acontece es que tomas decisiones equivocadas y empiezas a hacer lo malo. Cuando tenemos una relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Entonces, cuando nosotros no tenemos esa relación, empezamos a hacer lo malo. Empezamos a tomar decisiones equivocadas. Y no yo creo, y no yo pienso, y voy a... No te equivoques porque vas a tropezar. Todo es a través de la relación. Él te va a prosperar, Él te va a llevar a otro nivel. Pero tienes que entender que no es con espada ni con ejércitos, es con su Santo Espíritu, ha dicho Jehová. No es porque seamos no, es porque nuestro Señor así nos lo enseña. Y si Él nos lo enseña, nosotros tenemos que tomarlo y practicarlo.
Eviten toda clase de mal. Todo lo bueno tenemos que hacer y lo malo desecharlo, tirarlo a la basura. Todo lo malo desecharlo. Pensamientos corrompidos, argumentos, tradiciones, costumbres, basura. Todo desecharlo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que eso no es de nuestro Padre. Y si tú conoces a tu Padre, entonces tú vas a obedecerlo. Y el que no conoce al Padre, esa es la causa por la cual hace lo malo. Toma decisiones equivocadas, porque no lo conoce, no sabe quién es, no sabe cómo es. Y por lo tanto, de a veces toma decisiones buenas, de a veces toma decisiones equivocadas, de a veces hace lo bueno y de a veces hace lo malo. Y así no es la vida del cristiano. Esa no es la vida del cristiano. La vida del cristiano nos habla en Santiago, que nosotros debemos una fuente que dé agua dulce, agua de bendición. ¿Sí? Porque eso es lo que nos tipifica el apóstol Santiago, que una fuente no puede dar de dos aguas, da salada o da dulce. Si tú eres de las fuentes que da agua dulce, puedes estar seguro y estar en paz, que Dios es el que guía tu vida. Pero si tú das agua dulce y agua salada, tienes que entender y comprender que todavía no conoces a tu Padre. Y por eso cuando Él te está hablando no lo oyes o no lo entiendes. Por eso sigues tomando la decisión equivocada. Y cuando tú tomas la decisión equivocada, ¿quién es el que va a sufrir? El que hace el mal. Una persona que hace el mal no puede estar libre. Siempre va a estar en una prisión, siempre va a estar aislada, siempre va a estar escondiéndose. ¿Por qué? Porque está haciendo lo malo. Y por eso nuestro Señor también estableció las leyes terrenales. Y dice el 23, que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo, conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que te va a guardar en completa paz? Nuestro Señor. ¿Quién es el que te va a santificar? ¿Completo? ¿De los pies a la cabeza? Nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando Él te santifica, te purifica y te vivifica, tu alma, tu espíritu y tu cuerpo se guardan irreprochablemente, sanos, fuertes, saludables. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Espíritu Santo es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte y te va deteriorando porque estás haciendo lo malo. Cuando tú estás haciendo lo malo, no esperes lo bueno. Atente a las consecuencias. No estés jugando con fuego. Si nuestro Señor nos está enseñando que Él nos va a guardar irreprochablemente, es porque eso es. Porque el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra se cumple. Nuestro Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nuestro Señor lo dijo y eso es. Él lo estableció y así será. El que lo llama es fiel y así lo hará. O sea, si Él te dijo que te va a guardar, te va a guardar.
¿Pero qué tienes que hacer para que te guarde? Pues apártate del mal y haz el bien. Precisamente esa es la causa por la cual está padeciendo mucho la iglesia. Porque haces ahorita una cosa buena y ya hiciste 3 cosas malas. Ya te vinieron pensamientos malos y a lo mejor en todo el día no te viene un pensamiento bueno. ¿Por qué? Porque viene el enemigo y te empieza a infundir dardos. Y más caso le haces a él que a nuestro Señor. Entonces nosotros somos los que vamos a sufrir las consecuencias. Nuestro Señor nos está enseñando y nos está capacitando para hacer todo lo bueno. Y si tú no lo haces, allá eres tú. Eres tú, porque tristemente no solamente vas a sufrir tú. Tus hijos o tu familia, tu esposa, no van a estar muy contentos cuando te estén viendo sufrir, enfermo, postrado en una cama. Tenemos que tomar decisiones radicales. Nuestro Señor es fiel, Él es fiel, siempre fiel. Él no es infiel como nosotros. Él cuando le eres infiel, Él es fiel. Y eso es lo que debemos de entender nosotros. Si Él es fiel, yo tengo que ser fiel. Yo tengo que pagar con ese corazón de gratitud. Si Él por su fidelidad nos rescató, ¿qué más debo de hacer yo? Tener un corazón agradecido, no endurecido y ahora sí que lleno de piedras. Que sea un corazón de carne, un corazón suave, para tener compasión, para de continuo estar meditando en su palabra. Y no permitir ni un minuto que los pensamientos que el maligno quiere infundirnos a nuestra vida. Por eso el ser humano, Dios no se equivocó en nada. Que el que no trabaje no coma, porque la persona que no trabaja nada más está de ociosa. Y es un instrumento en las manos de Jesús, en las manos del acusador. Porque si no estás haciendo lo bueno, estás haciendo lo malo. Y cuando la gente se está ocupando en trabajando, su mente la tiene ocupada. Pero cuando está sentada, es un blanco rápido, fácil, de donde le pueden llegar los dardos. Entonces, si estás sentada y no estás trabajando, ocúpate en meditar el libro de la ley de día y de noche. Y de esa manera también vas a ser más que vencedora. Vayamos a Proverbios 6. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Obedecer a nuestro Padre. Eso es lo que nos enseña Jesucristo. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no confrontó al Padre para nada. Él en todo lo obedeció. Y a través de la obediencia, ¿qué fue lo que le dijo el Padre? Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. A través de la obediencia viene la recompensa. A través de la desobediencia viene todo lo contrario. ¿Sí?
No abandones la enseñanza de tu madre, grábatelos en el corazón, cuélgatelos al cuello. Cuando camines te servirán de guía, cuando duermas vigilarán tu sueño, cuando despiertes hablarán contigo. Los mandamientos es una lámpara. Cuando camines te servirán de guía. Cuando duermas vigilarán tu sueño. Por eso el rey David decía, en paz me dormiré y así mismo despertaré, porque tú, Jehová, me haces estar confiado. Aún en los tiempos cuando Absalón, su hijo, lo estaba persiguiendo, él tenía la certeza y la seguridad que Dios era mayor que su hijo. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros, que cuando estamos durmiendo nuestro Señor está velando nuestro sueño, y que cuando estamos despiertos Él es el que guía nuestros pasos. Esa es la certeza y la seguridad que tenemos que nosotros tener para no tropezar. Dice, cuando despiertes, hablarán contigo. Cuando tú te despiertes de tu sueño, ¿qué tienes que hacer? Hablar con tu Padre. ¿Cómo vas a hablar? Pues a través de la oración, a través de tener un devocional con la palabra. Y lo que te está enseñando tu Padre es lo que estás poniendo en práctica en tu vida. Es lo que le estás enseñando a tu esposa, le estás enseñando a tus hijos. ¿Para qué? Para que todo esté en armonía. Tú no vas a armonizar la relación de la familia. El que va a armonizar la relación de la familia va a ser Jesús. Porque las personas que no hay armonía en la familia, están en armonía pero en otro cuento. O sea, para ellos es que están bien y en armonía cuando están disfrutando que una cerveza, un alcohol, droga. Ellos se sienten que están contentos, se sienten que están felices y que sienten que son felices, que están en armonía. Pero para Dios eso no es armonía, ni para uno, porque uno tiene que saber que se están destruyendo. La droga los está destruyendo, el alcohol también. Entonces son las artimañas que el enemigo utiliza. Pero cuando tenemos una relación, todo es diferente. Él nos enseña cómo caminar, Él nos enseña cómo hablar, Él nos enseña cómo pensar, Él nos enseña cómo trabajar para hacer riquezas, porque dice su palabra que Él es el que da poder para hacer riquezas. O sea, Él nos enseña todo. Cuando abre tu mente, te da visión, te da revelación, te da sueños. El mandamiento es una lámpara. Si tú obedeces lo que Dios te está enseñando, ¿qué es una lámpara? ¿Una lámpara para qué sirve? Para alumbrarte, para que no tropieces, para que no caigas. La enseñanza es una luz. ¿Quién es el que te enseña? Es el maestro de maestros, es el pastor de pastores, Jesús de Nazaret. ¿Quién es el Padre de las luces? Nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde nos sacó? De la oscuridad. ¿Dónde nos trasladó? Al reino de su Hijo Jesucristo amado. Y la disciplina es el camino a la vida. Cuando tú permites que Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te disciplinen, ese va a ser el camino que te va a llevar a una vida eterna. Porque Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie llega al Padre sino por Jesucristo nuestro Señor. ¿Estamos entendiendo la palabra? Si tú te metes en su río y obedeces cada una de las palabras que Él te está enseñando, esto es lo que tiene para tu vida, para tu familia, para tu descendencia.
porque la bendición viene hasta 1000 generaciones, y los fieles son los que heredarán la tierra, aquí en este mundo y la venidera. Los infieles se van rápido, los infieles son destruidos rápidamente. Entonces tenemos que estar siempre prestos y atentos a lo que nuestro Señor nos está enseñando. Él nos quiere capacitar, Él no quiere que seamos niños. No. Fuimos niños. Ahora ya somos personas mayores. Y como tal, como no nos estamos quedando como niños, debe de haber crecimiento en nuestras vidas. Porque si no hay crecimiento, entonces hay un grave problema en tu vida. Si en tu persona no hay crecimiento, es porque algo grave y tremendo está pasando en tu vida, que tú no lo has detectado. ¿Sí? Entonces, la disciplina es el camino que lleva a la vida. Nosotros tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Yo tengo que disciplinar este cuerpo. Ese es mi compromiso que me corresponde a mí. Disciplinar este cuerpo, porque mi Padre me enseña y yo soy el que decido. ¿Sí? Lo que te está enseñando a ti, me lo está enseñando a mí. Yo sé que yo no debo desear, yo sé que no debo de tomar, y todas esas cosas las hago. Yo estoy disciplinando este cuerpo. Y a través de estar disciplinando este cuerpo, nuestro Padre que está en el cielo y en todo lugar, Él es el que lo está perfeccionando. Porque yo me esfuerzo para hacer su voluntad. Y si tú te esfuerzas en hacer su voluntad, tenlo por seguro que el día de mañana vas a ser otra persona. No imitando, no. Siendo una persona genuina, renovada y transformada. No que aparentes lo que no eres. Que realmente eres la misma persona aquí, en tu hogar, en tu trabajo y donde quiera que te encuentres. Y con esto vamos a ir terminando en Evangelio de San Juan. Capítulo 4. Versículo 13, y aquí es cuando Jesús está con la samaritana. En el 13 dice: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Si tú te metes en el río de Dios y si Jesucristo te da del agua que solamente Él nos puede dar, ¿qué es lo que va a brotar en tu vida? No solamente una vida en abundancia, sino una vida eterna, porque Él nos vino a dar vida y vida en abundancia. Dijo, ¿sabes qué? Si tú me pidieras, yo te daría de esta. ¿Y qué dice? ¿Qué fue lo que dijo? Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Porque al que pide, se le da. Al que toca, se le abre. Si tú tienes hambre y sed de su palabra, de su Espíritu Santo, pídele. Esta mujer que estaba teniendo una relación, dijo, a mí dámela, porque eso va a ser más que suficiente para tener una relación y para tener una vida eterna. Yo la quiero. A mí me agrada esa propuesta que me estás haciendo. ¿Sabes qué? A mí dámela. Con Él tenemos todo. No dice que su Espíritu Santo te va a enfermar. No,
Dice su palabra que cuando la luz llega, las tinieblas tienen que huir. Porque en un cuerpo no puede haber luz y puede haber oscuridad. ¿Hay tinieblas o está Jesús? Y cada uno de nosotros tenemos que estar prestos para examinar nuestro comportamiento, nuestra conducta y nuestras decisiones. Brotará, no es que brota, brotará vida eterna. Es un manantial. Pero eso es a través de que tú estás llenando tu vida diario, a través de la relación, a través de la comunión, a través de lo que te está enseñando. ¿Qué dice su palabra? Vamos a ver nomás aquí poquito en el 6:55. Dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Tú bebes su sangre? ¿Comes su carne, que es su palabra? Si tú comes su carne y bebes su sangre, dentro del interior van a brotar ríos de agua viva, manantiales de agua viva. Por lo tanto, tu boca ya no va a decir palabras corrompidas. En tu mente no va a haber maldad. En tu mente va a estar el bien. Eso es lo que tenemos que entender. Que eso es lo que nuestro Señor nos está enseñando. No a través de una religión, no a través de una tradición ni una costumbre, no. Del Evangelio del Reino. Brotará ríos de agua viva, manantiales, y que esa a final de cuentas nos va a dar una vida eterna. Esa es la esperanza por la cual estamos aquí, que el día de mañana Dios nos conceda su promesa que ya estableció, y va a ser a través de que nosotros entendamos y practiquemos lo que nuestro Padre nos está enseñando. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor.